Entonces tengo la sensación de que se está preparando una guerra. El armamento nuclear implicaba el fin de las guerras, pero no es real. El mundo se nos ha llenado de locos. ¿O es que Milei es un tipo predecible, racional? ¿Y crees que vivimos en democracia? Quería preguntarte si crees posible otro 15M. ¿Crees que llegará un punto en el que el capitalismo desaparecerá? Es decir, Iglesias siempre ha creído más en su fuerza y su presencia en los medios de comunicación que en la tarea que pudiera desarrollar el partido. Siempre. Es que son tan tontos los de Vox. Son tan tontos que los escuchas y dices, no puede ser verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. En primer lugar, daros como siempre las gracias por apoyarnos, por apoyar al canal. Ya estamos en 240.000 suscriptores en YouTube, que se dice pronto, pero bueno, es una auténtica barbaridad. Jamás hubiese pensado que llegaríamos a tantos suscriptores, ni vamos, cuando empezamos el proyecto no teníamos ningún tipo de pretensión. Y bueno, muchas gracias. Y hoy tengo un invitado que es de los invitados que más ilusión me hace traer aquí al canal. La verdad es que le voy a dar paso porque el tiempo que tenemos es finito y para no estar hablando mucho, es un verdadero placer tener hoy aquí a una persona que es politóloga, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, cofundador de Podemos, ni más ni menos que Juan Carlos Monedero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer, pues encantado de estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias. Y vamos ya con todo, ¿vale? Si te parece, normalmente sí que me gusta un poco hacer como preguntas para romper el hielo y demás, pues pero hemos estado hablando hace... Mientras que no vengas con un picahielos. No, es verdad. Como Ramón Mercadera. O eso fue con un piolet. Ah, con un piolet. Con un picahielos era en 9 semanas y media, yo creo. Ah, pues yo pensaba que Ramón Mercadera Trotsky lo mató con un... No, era con un piolet. Vale. Bueno, bien saberlo. Lo saben muy bien los trotskistas. Sí, eso sí, seguro. Te quería preguntar tengo una lista larguísima de preguntas, pero yo creo que por un tema de actualidad, esto se graba un lunes, se emitirá el domingo, ¿vale? Esto lo digo para que la gente lo tenga en cuenta, por lo que está ocurriendo en Israel, así ya sin más pretexto. Pues mira, lo último, lo que ha ocurrido ayer con el intento de bombardeo, que tenía parte de representación por parte de Irán, ¿no? Lanzando drones contra Israel. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿no? Ya no son misiles, ya son drones, ¿no? Entonces, es una respuesta a la provocación de Israel bombardeando la embajada de Teherán en Siria. Bombardear una embajada es como bombardear un barrio de tu ciudad. Y por tanto es una provocación clara que iba a tener una respuesta. Y con esa respuesta yo creo que Israel lo que buscaba era conseguir otra vez el apoyo inamovible de la OTAN y de Estados Unidos en su genocidio contra Israel, ¿no? contra Palestina. Entonces creo que forma parte todo de un juego terrible donde se está dinamitando todo el derecho internacional. Yo ando profundamente preocupado porque están ocurriendo cosas recientemente que nos hacen pensar que estamos entrando en una nueva época. Por contar 3 de ellas, ¿no? La entrada en la Embajada de México en Ecuador por parte del presidente Noboa para secuestrar a una persona que estaba allí refugiada. Eso no ha pasado ni siquiera bajo las dictaduras. Y por tanto es una ruptura del derecho internacional que lanza el mensaje de que ya vale casi todo. Naciones Unidas vetando el genocidio en Palestina y pidiendo un alto el fuego, Israel le da absolutamente lo mismo. La voladura de embajadas, como la de Irán en Siria, que ha pasado un par de veces en la historia con la emergencia de la revolución iraní, ¿no? Que entraron en la embajada norteamericana, o en Guatemala, que entraron en la embajada española. Pero no ocurre porque entonces se convierte en una jungla aún más las relaciones internacionales. Entonces tengo la sensación de que se está preparando una guerra. Es verdad que ya hay prácticamente una guerra mundial, hay reconocidos entre 50 y 60 conflictos, algunos muy, muy graves, ¿no? Ucrania, por supuesto Palestina, Yemen, Sáhara, Siria. Creo que estamos entrando en una etapa de guerra, otra vez,
como respuesta a la desestructuración geopolítica del mundo. Estados Unidos ganó la Guerra Fría, pero está perdiendo la posguerra fría. Y tenemos el drama de que los ganadores de la Guerra Fría no saben qué hacer con esa victoria y los perdedores, es decir, la izquierda, no sabe qué hacer con esa derrota. Entonces entramos en una fase de ajuste que desgraciadamente me temo que va a ser terrible, porque además es en un contexto de agotamiento del modelo neoliberal, ese modelo que sustituyó al keynesianismo, de apertura de fronteras, venta de bienes públicos, privatización de todos los servicios públicos, de financiarización de la economía, como bien sabes tú, como proyecto de economista, ¿no? Con ese papel central del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las agencias de rating, que son agencias privadas que están vaciando nuestras democracias. Creo que todo eso se está agotando, se vio de manera clara a partir de la crisis de 2008 y se agravó con la pandemia, que genera espectáculos que son una muestra del deterioro, ¿no? Como la gente que está cercana, ¿no?, al poder político, como el novio de Díaz Ayuso, bueno, que se ingresa a comisiones de 2 millones cuando la gente no está llegando a fin de mes, o tiene una lucha denodada contra la subida de los tipos de interés o la subida de las hipotecas. Todo ese, ya digo, ese contexto de agotamiento del modelo neoliberal, de replanteamiento de la geopolítica mundial con motivo de la emergencia de Rusia, de China, de los BRICS, al fin y al cabo, ¿no? Y de la crisis de esos Estados Unidos que se representa con esa imagen de los enfermos de fentanilo, ¿no? En el Boulevard de las Estrellas, con el desarrollo tecnológico, ¿no?, que está destruyendo empleos con una velocidad vertiginosa, y hay muchos economistas que siguen intentando presentar esta revuelta tecnológica como en otros momentos de la historia, diciendo, sí, destruye empleos pero va a crear otros. Es que ya no es verdad, porque ya son máquinas creando máquinas, ¿no? Estamos viendo fábricas enteras en China de construcción de automóviles donde ya no hay trabajadores, ¿no? Bueno, de hecho se habla incluso de la clase inútil, ¿no? Que va a ser una clase que haya que tenerla que mantener, y un 80% de personas que no van a poder tener trabajo y que no podrán eso trabajar. La frase es fea, ¿no? Que hay que tener que mantener, ¿no? Como si Amancio Ortega se mantuviera a sí mismo, ¿no? O como si Elon Musk se mantuviera a sí mismo, ¿no? Somos nosotros los que mantenemos. No, pero la frase es fea, ¿no? y la situación es fea también. Claro. Ambas cosas. Fíjate que ha habido un debate interesante a raíz de la propuesta estúpida de Antonio Garamendi de que las cotizaciones empresariales se pagasen a los trabajadores y que fueran ellos los que pagasen al Estado estas cotizaciones, como una manera indirecta de intentar debilitar ese pago para que los trabajadores tuvieran la sensación de que están prácticamente entregando la mitad de su sueldo a burócratas, ¿no? Sin darse cuenta de que ahí viene las pensiones, viene la seguridad social, viene el desempleo, viene la educación pública, la sanidad pública, los transportes, etcétera, ¿no? Y ahí surge una pregunta interesante, ¿vale? Bueno, pues vamos, empresarios que planteáis eso, pagadle también toda la plusvalía, claro, todo el beneficio que sacáis de los trabajadores, y que luego sean ellos los que os pagan a vosotros. Sería maravilloso que los trabajadores de Mercadona le tuvieran que pagar esos miles de millones que ha ganado Juan Roch. Sería un ejercicio muy pedagógico, ¿no? Es decir, ¿no?, un acto público. Los trabajadores de Mercadona le dan unos cuantos miles de millones a Juan Roch para que tomen conciencia de quién necesita a quién. Bueno, la conclusión que te decía es que estamos en un momento de desestructuración, y Estados Unidos ha decidido que Israel es su hombre en la zona, ¿no? Además tiene potencia nuclear y va a haber una lucha a muerte por los recursos energéticos. Ya el peak oil es una realidad. Se ha terminado lo que ha caracterizado nuestra época, que es una era de combustibles baratos. Eso se ha terminado, y quien controle las zonas con reservas petroleras pues va a seguir manteniendo su hegemonía. Y por eso creo que se recrudecen las tensiones en torno a Venezuela, se recrudecen las tensiones en torno al Golfo Pérsico, se recrudecen las tensiones en Irán, y ¿no?, ¿cuál es el 53 estado norteamericano, ¿no? Pues es Israel. Y por tanto, haga lo que haga, asesine niños, masacre,
sea el genocida del siglo XXI, hagan con los palestinos lo que los nazis hicieron con ellos, va a ser tolerado porque es la garantía en esta nueva contienda geopolítica de mantenimiento de los intereses norteamericanos. Y comentabas antes lo de la guerra, que estamos yendo hacia una guerra, entiendo que una guerra mundial. Claro, ya es una guerra mundial. Por primera vez en 50 años tenemos una guerra en suelo europeo. Ya. Que está aquí al lado, ¿no? Ucrania no está tan lejos, ¿no? Y luego hay una guerra donde solamente están pagando unos, como todos los muertos, ¿no? Que intentan llegar a Europa a través del estrecho, ¿no? Todos esos miles de muertos, bueno, son víctimas de una guerra donde en la construcción geopolítica y geoeconómica del mundo, países que no tienen ningún tipo de posibilidad de supervivencia intentan llegar al dorado europeo y perecen en el intento. Son muertos de una guerra de supervivencia donde nosotros estamos mirando para otro lado. Y luego hay guerras más convencionales, pero también hay guerras ocultas, ¿no? Cuando Estados Unidos espía a sus socios comerciales. Hay guerra cuando estamos prohibiendo medios de comunicación. Hay una guerra cuando Elon Musk, por ejemplo, estos días en Twitter está alimentando la idea de que hay una alianza entre Irán y Rusia para que nos posicionemos a favor de Israel en este conflicto. La guerra en el siglo XXI son guerras con múltiples perfiles, ¿no? Son guerras de cuarta generación donde aparte de las bombas y los drones está el espionaje, está la desinformación, está el mantenimiento de medios que lo que hacen es difundir bulos constantemente, están lo que ayuda mucho el Atlantic Council de José María Aznar, de generar granjas de bots intoxicando a la opinión pública. Todo eso forma parte de esta tercera guerra que obviamente es mundial, porque el capitalismo es ya mundial. Cuando el capitalismo era nacional, en el keynesianismo, tanto el ahorro como la inversión eran nacionales, pero en el momento en que todo eso se globaliza también la gestión a través de supuestos estados supranacionales, que no son estados, sino que son instancias privadas, pero que gestionan ese capitalismo global y por tanto las guerras siempre invariablemente, cuando hay momentos de globalización, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda, y pues ocurren guerras que también son globales. Claro. Y una pregunta, sé que es un poco ir muy a lo catastrofista, ¿no? Pero mucha gente ahora, pues sobre todo en Twitter y en redes sociales, claro, plantea la posibilidad de, imagínate que hay una guerra mundial, una tercera guerra mundial, en la que un país decide usar armamento nuclear. ¿Esto crees que podría llegar a pasar o la gente se está preocupando en demasía y es un futuro que simplemente no nos lo podemos ni plantear? El argumento racional de la contención implicaba que el armamento nuclear implicaba el fin de las guerras, porque como la destrucción sería mutua, eso haría de garantía de que nunca van a ser utilizadas. Pero no es real, porque cosas que son ilógicas las estamos poniendo en marcha. Y el mundo se nos ha llenado de locos. ¿O es que Milei es un tipo predecible, racional y que tiene comportamientos inteligentes? ¿Y Bolsonaro? ¿Y Donald Trump? Cuando ves a descerebrados que tienen cargos de gobierno en comunidades autónomas y que pertenecen a Vox, ¿qué harían esos tipos si estuvieran en el gobierno central? Feijóo sabe que necesitaría para gobernar a esos locos descerebrados y tendría que autorizarles locuras que nos podrían llevar a callejones sin salida. Creo que desgraciadamente la lógica de la contención y la destrucción mutua está dejando de ser una herramienta que trabaja a favor de la paz, porque se están rompiendo todos esos elementos que habíamos construido en los últimos 50 años de respeto a unos ciertos mínimos comunes. Te repito que cuando ya Naciones Unidas es despreciada, cuando las embajadas dejan de ser lugares de soberanía nacional, cuando se pueden poner trabas
utilizando las nuevas tecnologías a través del espionaje, de la tergiversación, del enfrentamiento entre países, creo que se están pasando todas las líneas rojas y ¿por qué no se va a pasar Ya. la línea roja de la destrucción mutua? Que sería el game over del planeta, porque ahí nos extinguimos todos seguro. Sí, pues ya nos estamos extinguiendo, no dando respuesta al calentamiento global. Y uno podría decir Ya. que más datos necesitamos. Que hace falta más tifones, calentamientos, Sí, además que desertizaciones, catástrofes, tsunamis, terremotos, deshielos, subida del nivel del mar, enfriamiento de las corrientes marinas. ¿Qué más hace falta para que nos demos cuenta de que nos estamos cargando el planeta? ¿Y alguien está respondiendo? No. No son tiempos de optimismo, por eso también, igual que Gramsci en los años 30 dijo que al pesimismo de la inteligencia había que oponer el optimismo de la voluntad, hay que hacerlo hoy en día. Y oponerle el optimismo de la voluntad no es comprarte un maldito libro de autoayuda que te diga vamos a ser felices todos juntos, ¿no? Porque eso es engañar al personal. El optimismo de la voluntad es generar conciencia y organizar el desconcierto y el descontento. Es cuando podemos realmente inyectar acción colectiva diferente en el planeta, y por eso es muy importante pues que hagamos tareas de este tipo, ¿no? En cualquier espacio abrir el debate, la discusión e intentar generar conciencia, porque la conciencia es el paso previo a la organización para frenar este desastre al que parece que irremediablemente estamos abocados y que forma parte de una estrategia, porque si tú consideras que no hay alternativa, si tú consideras que ya está todo perdido, si tú consideras que ya no se puede hacer absolutamente nada, aplicas el dicho castellano que dice cuando pienso que me voy a morir, tiendo a la manta en el suelo y me pongo a dormir. Y por tanto creo que inyectarle negentropía, inyectar información, inyectar una negación de ese factum, de ese destino inexorable, creo que es abrir las posibilidades de frenarlo. Y te quería preguntar también qué papel juegan todo esto los medios de comunicación, ¿no? Porque, bueno, desde Podemos siempre habéis sido muy críticos, siempre habéis hablado de las cloacas del Estado, de que los medios de comunicación están podridos, periodistas comprados, bueno, personalidades como el comisario Villarejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar qué opinas también de los medios de comunicación de nuestro país, si quieres hablar de manera global, no hay problema, y qué papel juegan en todo esto. No es que Podemos esté paranoico, es que hemos escuchado audios donde estaba Ferreras con Inda y con comisarios corruptos diciendo si hace falta, diciéndolo ni más ni menos que el ex jefe de la UDEF, de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros. Es decir, la máxima persona responsable en España de pelear contra los delitos económicos, diciéndole a Ferreras si hace falta nos inventamos una cuenta de Pablo Iglesias de hace 5 años y que tenga que salir a dar explicaciones. Hemos escuchado a Ferreras diciendo, hombre, eso es muy burdo, pero vamos con ello porque es una noticia que señala a Pablo Iglesias de responsable de una cuenta en las Islas Granadinas a 2 semanas de las elecciones. Hemos escuchado a Ferreras diciendo que a mí me habían matado porque habían construido la mentira de que yo había defraudado a Hacienda, que era una manera de intentar ya quitarme de medio, ¿no? Entonces, esos son medios de comunicación aliados con políticos corruptos, con comisarios corruptos y con empresarios también corruptos, ¿no? Y luego el último juego era también con jueces corruptos. No olvidemos que hay jueces que están en la cárcel por haber formado parte de este entramado con el diario El Mundo, con OK Diario, con el comisario Villarejo u otros comisarios corruptos que querían invalidar a miembros de Podemos para que no se pudieran presentar a las elecciones. Por tanto, en un mundo donde hemos visto que se fue a la guerra en Irak con ¿qué? 800.000, 900.000, 1 millón de muertos, con la mentira de que había armas de destrucción masiva. Y se construyó esa guerra y se fue, ¿no? Entonces, creo que los medios de comunicación forman parte hoy de la invalidación de la democracia. Contamos en la universidad, apoyándonos mucho en Jürgen Habermas en su tesis de habilitación, donde narraba cómo la construcción de
la esfera pública se hizo a través de la construcción de una opinión pública basada en periódicos, revistas, clubes literarios, cafés, donde a través de la discusión, que debía ser veraz y que debía tener unas reglas básicas, podía evaluarse la gestión del gobierno y la gestión de la oposición, podía evaluarse qué significaba el antiguo régimen y qué intereses servía. La burguesía como clase en ascenso se daba cuenta de que tenía poder económico pero no tenía poder político, y por eso construye esa esfera pública basada en la verdad y en la deliberación y en el reconocimiento de que todos los miembros de una comunidad tienen la posibilidad de informarse y también de expresar sus opiniones. Si eso se invalida, se está invalidando la posibilidad de construir la democracia, que es lo que nos está ocurriendo ahora. ¿Y crees que vivimos en democracia? No, ni mucho menos. Primero desde el concepto. En la ciencia política, sin mucho éxito, diferenciamos entre democracia y gobiernos representativos. La democracia es lo que ocurrió en el mundo griego. La democracia ateniense, ¿no? Que tiene, sí, de todo el entorno, y que tiene 4 grandes elementos que no se practican. El sorteo, que era un reforzamiento del nosotros, del demos, del pueblo, ya que cualquiera podía formar parte de algún tipo de las diferentes magistraturas. No de todas, había algunas que eran electas, pero las importantes estaban signadas por la idea del sorteo. La democracia directa, la participación del pueblo en la defensa de sus propias opiniones, lo que se llama la segoría, el derecho de todos a estar en el ágora a defender sus propios intereses, la rotación de los cargos, no podía nadie eternizarse en ningún cargo, y también la revocación de los cargos, algo que se va a recuperar en la Comuna de París de 1871 durante 2 meses, y que lo han incorporado muy tardíamente constituciones como la de Ecuador o la de Venezuela, pero que están prohibidas, por ejemplo, en la Constitución española de 1978, en su artículo 67.2, que dice una expresión como medio rara, dice: queda prohibido el mandato imperativo. Eso traducido al castellano significa que los votantes de Madrid no pueden revocar, aunque saliéramos el 100% a protestar contra alguien que hiciera una barbaridad, el escaño pertenece a ese diputado, porque no hay un mandato imperativo donde podamos obligarle a dimitir, ni siquiera a aplicar ningún tipo de política hasta 4 años después, ¿no? La democracia en el mundo griego era eso. Hoy tenemos gobiernos representativos donde ponemos a competir a élites sobre la base de un programa para representar supuestamente nuestros intereses. Pero es mentira, porque en el mundo actual los elementos esenciales que construyeron la democracia, que eran la distribución del presupuesto, ya no están en manos de los gobiernos nacionales. Cuando nace el gobierno representativo, tiene un primer atisbo en la Inglaterra de Cromwell, cuando le cortan la cabeza al rey. Va a tener un tercer gran momento en la Revolución Francesa, cuando le cortan la cabeza igualmente a Luis XVI, pero el gran referente, el segundo referente, que es el importante, es la construcción de la democracia en Estados Unidos y la Constitución de 1787, donde los constituyentes, los llamados los federalistas, como Madison o Hamilton, tienen claro que el gobierno representativo es mejor que la democracia directa, que es algo que hemos incorporado. En España, cuando surge Podemos y exigimos primarias, van a plantear desde el PSOE, desde el PP, desde el PNV, que no, que las primarias no es propio de las democracias representativas, que le corresponde a los líderes del partido decidir quiénes son los cargos relevantes, y no se tiene que trasladar al pueblo esa decisión, porque no están preparados ni tienen por qué perder el tiempo en esas cosas. Porque la democracia representativa es eso, son representantes que hacen por el pueblo su tarea, y por tanto toman decisiones supuestamente para satisfacer las demandas del pueblo. Pero ¿qué ocurre cuando tú no puedes tomar determinadas decisiones porque agencias de rating, que son agencias privadas, deciden subir el riesgo país, y por tanto te paralizan tu posibilidad de endeudarte, y por tanto, como hemos entregado al capital financiero una buena parte de nuestra soberanía, tienen la capacidad de ponernos de rodillas, como ocurrió con Alexis Tsipras en Grecia, cuando intentó
dar una respuesta a los mandatos antidemocráticos de la Troika. Pues gana el sistema financiero internacional. No tienes posibilidades reales. ¿Qué posibilidades tenemos los españoles de no participar en la OTAN? Nos están preguntando. Claro. Nos está preguntando el gobierno de España si queremos ser parte del genocidio o en Palestina, o es España la que está vendiendo armas a Israel. Por tanto, no, la democracia se ha vaciado absolutamente. Ya no te digo nada si encima te das cuenta, en el caso de España, que el Consejo General del Poder Judicial lleva 5 años fuera de la Constitución. O sea, el gobierno de los jueces es ilegal. Y esos señores están tomando decisiones como promocionar al juez Escalonilla, responsable de haber tenido durante casi 4 años a Podemos enjuiciado con 6, 8 líneas que todas eran mentira. Era mentira que yo hubiera ganado una comisión, era mentira que hubiera niñeras, era mentira que hubiera sobresueldos, era mentira absolutamente todo lo que ese señor nos ha tenido convocados en los medios de comunicación, en portadas, en los telediarios, en las tertulias radiofónicas. Y ese señor que ha hecho la instrucción más patética de la democracia reciente, influyendo en la elección, porque cuando tú señalas a un partido político con 8 casos donde todos éramos unos corruptos, eso nos hizo perder votos. Es decir, el juez Escalonilla se inmiscuyó en las elecciones, cosa que debiera ser un delito. Para el juez García Castellón, eso es un delito cuando lo hacen los catalanes, pero no es un delito cuando lo hace el juez Escalonilla. Y encima, un Consejo General del Poder Judicial ilegal, porque está fuera de la Constitución, porque lleva 5 años no reconstituido, premia al juez Escalonilla ascendiéndole en la jerarquía jurídica a la Audiencia Nacional. No, en España no hay democracia, ni por asomo. ¿Y qué traducción social crees que va a tener esto? Porque tú en 2011 publicabas el libro de la transición contada a nuestros padres, donde planteabas la posibilidad de un estallido social, ¿no? Meses después se produce el 15M. Quería preguntarte si crees posible otro 15M. Sin duda. Sin duda. Lo que pasa es que sabemos que cuando confluyen una serie de elementos, la paz social se va a romper. Lo que nunca sabes es cuándo va a surgir esa gota que desborde el vaso. Eso no se puede prever. Hay ahora una vertiente de la historia, la historia, que está utilizando Big Data, metiendo millones de datos para intentar predecir este tipo de comportamientos. Y también uno de los elementos que establecen, hay un libro reciente que ha surgido, ¿no?, de Turchin, que analiza a través, ya digo, de ese estudio de Big Data, cómo cuando hay conflictos entre las élites, cuando hay más gente que ha estudiado que gente que puede colocarse, cuando surgen nuevos derechos que le quitan privilegios a otras personas, surgen conflictos sociales. Entonces, digamos que está ocurriendo eso en todo nuestro planeta. Y si uno mira a la generación más joven, que le han dicho que estudie, que le han dicho que espere, que se ha tragado 2 crisis, que se ha tragado la pandemia, que tiene un planeta devastado medioambientalmente, que le van a decir que vaya a la guerra en breve, esa gente yo estoy convencido que va a decir que no. Y va a pegar un golpe encima de la mesa y se va a negar. Y creo que va a formar parte de una desestabilización radical de nuestras sociedades, que puede salir por una vía autoritaria, por una vía emancipatoria. El empeoramiento de las condiciones, lo hemos aprendido con la historia, no tienen una salida positiva. No es verdad que cuanto peor mejor, cuanto peor, peor. En los años 30, Walter Benjamin, un autor también marxista, pero heterodoxo, decía que la revolución igual no es un momento donde hay que acelerar la historia. Igual la revolución es un momento donde lo que hay que hacer es frenar la historia. Una revolución ahora mismo, en España había que frenar el calentamiento global, había que frenar el auge de los que quieren acabar con la democracia, había que frenar los problemas de vivienda, había que frenar las zoonosis, las enfermedades que emergen otra vez y que, claro, pues nos pueden llevar otra vez a callejones sin salida. Hemos leído recientemente, o no hemos leído recientemente, cómo ha estallado una gripe aviar, al parecer brutal, ¿no?, en la Antártida. Entonces, creo que el escenario que se está planteando a la gente joven es terrible. Si a esto le sumas que en el caso occidental hay un envejecimiento de la población, donde vamos a ser más las personas mayores
recibiendo pensiones que casi la gente joven trabajando, nos obliga a tomar decisiones. Inmigración, para que puedan trabajar en los trabajos en los que no queremos o no podemos trabajar los españoles, formas de reconstitución de la solidaridad intergeneracional, para que no sea una guerra entre los más mayores que por su mayor número electoral privan a los jóvenes de cualquier tipo de futuro, porque fíjate el escenario en el que nos colocamos. ¿Van a ser los viejos los que le digan a los jóvenes que vayan a la guerra Claro. a morir para defender los privilegios de los mayores? Yo creo que eso va a generar una respuesta, y como estoy convencido de que vamos a un conflicto, creo que nuestra obligación es trabajar para que el conflicto salga por la parte emancipatoria y no salga por la parte autoritaria, porque a todos los grandes conflictos que tenemos ahora mismo en el mundo hay una salida por la derecha. Calentamiento global, pues vamos a privatizar los mares, vamos a privatizar la Antártida, vamos a privatizar el Amazonas, con lo cual nos faltaría en 5 años hasta el oxígeno en el mundo. Migraciones, pues vamos a dejar que entren los que hagan los trabajos más sucios, pero sin derechos de ningún tipo, y en los que no les disparamos. Balas de goma o balas reales. Envejecimiento de la población, pues vamos a hacer que la gente trabaje más años. O un sistema de capitalización. Bueno, pero eso no deja de ser empobrecimiento de la ciudadanía. Y un empobrecimiento de la clase media brutal también. Bueno, claro, porque parece que van a hacer cierto, ¿no?, lo que vio Marx en su época. Hay épocas más marxistas y épocas menos marxistas. No es que Marx tenga la razón siempre, sino que es verdad que cuando se desarrolla el capitalismo, cuando se expande de una manera brutal, sin frenos, ¿no?, cuando tienen lugar esas fases de capitalismo con esteroides, Marx tiene razón, sí, porque los efectos él los pudo analizar con inteligencia, y encontramos ahora que hay un crecimiento de los ricos, que cada vez son más ricos, y va a haber un crecimiento exponencial de los pobres, que van a ser también cada vez más pobres. Que de hecho esto fue un poco lo que pasó antes, ¿no?, de la crisis del 29, que muy pocos concentraban mucho. Quería hacer hincapié en esto, en esta crítica, que se ha visto que es verdad, ¿no?, la gran crítica que hace Marx sobre el capitalismo. Él, en cierto modo, es el primero que habla sobre los ciclos económicos, que luego formulan o luego teorizan Banks y Mitchell en el 36, que hablan, eso de que nos enseñaban en la carrera, de que los ciclos económicos eran recurrentes, persistentes, causaban covariaciones con el PIB, etcétera. Quería preguntarte si crees que llegará un punto en el que el capitalismo desaparecerá. Ahí está también Kondratiev, ¿no?, con sus ciclos. De Marx nos interesa mucho el bosque más que los árboles. Cuando tú entras en el bosque marxista, sales cambiado. Mientras que los microfundamentos del marxismo no siempre funcionan. Pero da igual, porque las grandes intuiciones de Marx sí que son reales, ¿no? La idea de la explotación, la plusvalía, el funcionamiento constante del capitalismo como una bicicleta a la que tienes que estar siempre pedaleando, o una locomotora hay que estar echando constantemente carbón, porque si dejas de hacerlo se para y colapsa la tendencia a la caída del beneficio. Todas esas cosas, aunque en términos cuantitativos no siempre puedan demostrarse, sí que muestran tendencias que operan y que te diría que incluso forman parte ya en el siglo XXI de un cierto sentido común, ¿no? Incluso los economistas que seguramente niegan a Marx tienen asumidos elementos sin duda del marxismo. La propia importancia de la economía en la construcción de la vida social es una realidad incuestionable. Lo que no funciona son las lecturas lineales. Decía Ludovico Silva, un filósofo venezolano, que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Entonces la heterodoxia es una manera muy inteligente de utilizar a los clásicos, ¿no? Quien venera a los clásicos tiene que reinventarlos. Quien piense que venerar a los clásicos es tenerlos en una urna de cristal impoluta, no les están haciendo ningún tipo de homenaje, sino todo lo contrario, los están despreciando. Hoy Marx seguramente tendría
un podcast y seguramente estaría pensando en la inteligencia artificial y diría que son idiotas los que siguen leyendo a Marx y a Rosa Luxemburgo buscando respuestas a un mundo que no tiene acelerado que no tiene nada que ver con el mundo del siglo XIX. El capitalismo, ante tu pregunta es si morirá, lo primero que tengo que decirte es que la historia nunca está escrita y por tanto nunca se sabe qué va a pasar. Pero si analizamos las tendencias, sí que tenemos más información. Y sabemos que todo lo que vive nace, crece, se desarrolla y luego declina y muere. Entonces el capitalismo sí que es verdad que ha tenido una capacidad espectacular de supervivencia, que en momentos de enormes crisis donde podría haberse superado se modeló. El coloquio Lippmann en el año 38 en París, donde se reúnen los liberales a decir que o nos reinventamos o morimos. Ahí está Hayek, ahí está von Mises, ahí está Eichmann, está Euler, está el propio Lippmann, está Rostov, están todos los liberales que van a inventar en ese congreso la idea de neoliberalismo, porque entienden que el Estado era obligatorio para la salvaguarda del capitalismo, la planificación formaba parte de una realidad incontrovertible, ya había tenido lugar el New Deal, habían tenido lugar las planificaciones soviéticas, el Instituto de Reconstrucción Industrial Italiano, la Segunda República Española, elementos de intervención en la economía que va a plasmar en el año 36 Keynes con su teoría general, planteando que el mercado no se autorregula, sino que hay que intervenir contracíclicamente porque hay procesos de inflación y procesos de desempleo que si tú no le dispones solución, colapsa y lleva a guerras, ¿no? Entonces, creo que el sistema capitalista, pese a esa mutación constante, seguramente morirá, porque nos lleva a la destrucción. El sistema capitalista tuvo una aceleración a partir del 73 con la entrada del modelo neoliberal que hoy no sirve para solventar los grandes problemas que tenemos. La financiarización de la economía ha generado una distorsión que creo que no tiene solución que no sea superando el propio modelo. Cuando en el año 71 Nixon declara la no convertibilidad del dólar en oro, está distorsionando todo el sistema financiero mundial. Cuando en el 73 se deja la libre flotación de las monedas, la globalización, que era la supuesta gran solución, ha demostrado que no es una solución. Por tanto, si uno lee a Hegel, que sabe que a toda tesis se le genera una antítesis y produce una síntesis, en esa síntesis, que es una Aufhebung, es un salto dialéctico, no hay que olvidar que siempre hay parte de la tesis y de la antítesis. Por tanto, seguramente habrá un nuevo modelo donde habrá sectores que funcionarán sobre la base del capitalismo, y está bien, pero habrá otras cosas que van a tenerse que gestionar desde el Estado y otras desde un sector público no estatal, y que va a dejar de ser el sector primordial, el capitalista, porque no da de sí la tierra, porque genera muchas desigualdades, porque genera un capitalismo financiero que distorsiona toda la realidad, porque genera mucho dolor. Y por tanto yo creo que, aunque todavía no tengamos en la cabeza cuál es ese modelo alternativo, vamos colocando teselas en el mosaico, y cuando todas esas teselas vayan alcanzando un dibujo, podremos ir sabiendo qué contornos va a tener el post-capitalismo. Hay algo que sí que resulta evidente a día de hoy, y es que o pasamos a una fase post-neoliberal o el planeta desaparece. Sí, se habla del decrecimiento también económico. Si las soluciones neoliberales insisten, creo que el planeta desaparece porque el capitalismo, como decía Galbraith, es miope, no ve en el corto plazo. Tú no puedes decirle a una gran empresa que se suicide, claro, porque no tiene su propia lógica. Y toda la gerenciación
pues genera ceguera. Cuando tú colocas a un gerente que puede estar llevando una fábrica de salchichas, un hospital, una residencia de ancianos o un fondo de inversión, pues lo que busca es maximizar su beneficio, su utilidad en el en la máxima brevedad posible. Lo que pasa es que eso rompe muchas cosas. El gerente se desentiende de lo que se rompe porque su misión es darle beneficios a esos capitales que quieren ya obtener resultados no en un año ni en 6 meses, sino cada 3 meses. Y eso genera una lógica perversísima que agota el planeta, depreda los recursos, pone a competir a los países de una manera brutal entre ellos y es contrario a la vida y eso va a tener un límite. Cal Polanyi nos enseña que cada vez que la crisis del sistema capitalista obliga a remercantilizar o intensificar la mercantilización de la vida, hay protestas. Y por tanto, la protesta de los indignados es el primer despertar de un sistema capitalista agotado, que había tenido lugar ya antes en América Latina. En el año 82 comienza una nueva etapa del PRI, que había sido el gobierno histórico durante decenios en México, como partido único. Hay un cambio con Miguel de la Madrid, que es el que empieza a inyectarle posturas neoliberales en el año 82, igual que en España cuando gana Felipe González, convierte al socialismo español en neoliberal, y tiene una respuesta en el año 88 en México, con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que ya es claramente post-neoliberal, ahí aparece ya Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, y en España va a tardar más hasta la creación de la primera huelga general, que es la primera respuesta anti-neoliberal que da España a los socialistas. Todas esas protestas van luego a estallar en el mundo árabe con las primaveras y van a estallar en el mundo europeo y van a llegar hasta Wall Street con el movimiento de los indignados. Va a haber olas de indignación que, repito, van a salir hacia la emancipación o van a generar respuestas autoritarias con gobiernos de extrema derecha, con incrementos de la represión, con leyes mordaza, con una policía cada vez más autorizada a la represión y por tanto vendrá otra vez una noche de los tiempos como la que vivió Europa durante los fascismos. Y otra pregunta quería hacerte. Hace poco te entrevistaba a Keke en la cadena SER y bueno, te preguntaba que en qué momento se había jodido todo, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, porque claro, hace verdaderamente no muchos años, igual hace 3-4 años, se veía a Podemos como una izquierda, pues como en lo que era, ¿no? Una izquierda renovada, juvenil, dinámica, desinhibida, y muchos hablaban del posible sorpaso de Podemos al Partido Socialista. Claro. Entonces quería preguntarte, bueno, si pudiese hacer el análisis de qué ha pasado y si crees, perdón que estoy... Si crees que, bueno, que puede volver Podemos a ser lo que era. ¿Qué preguntas de futuro? El futuro está abierto siempre, sí, no se sabe muy bien qué va a ocurrir con el futuro, ¿no? Lo que está claro es verdad que el sorpaso estuvo a punto de tener lugar. Sí. El PSOE le sacó 300.000 votos. A Podemos sacó 5 millones de votos e Izquierda Unida 1 millón de votos. O sea que juntos eran 6 millones de votos y Sánchez gobernó con 5.300.000, que es cuando las élites de este país dicen hay que destruir a Podemos y empiezan a atacarme a mí, luego aparecen las becas Black de Rejón, luego aparecen las cuentas de Iglesias en Granada. Es decir, empiezan un ataque bastante dirigido que tiene una vía paralela que es la invención de Ciudadanos como un Podemos de derechas, como dijo Josep Oriol, creo que se llamaba, Oliu, no me acuerdo cómo se llamaba, el presidente del Banco Sabadell, que planteó que hacía falta contrarrestar desde la derecha la voluntad regeneracionista que expresaba Podemos. Podemos, un partido formado por profesores de aquí, de esta facultad, que habíamos leído a Robert Michels y su ley de hierro de la oligarquía en su libro de 1911, Los partidos políticos. También sabíamos que el propio Michels había dicho que la única vacuna posible
contra esa ley de hierro de la oligarquía estaba en la participación, y por eso diseñamos la posibilidad de adelantarnos a esa ley de hierro de la oligarquía, creando los círculos y estableciendo la rotación de los mandatos y estableciendo la limitación de los mandatos y limitación de los salarios, una serie de vacunas que supuestamente iban a impedir que esa ley de hierro de la oligarquía funcionara. Lo que pasa es que las vacunas no las aplicamos bien. No las aplicamos bien y no funcionaron. Es verdad que cuando te atacan mucho, uno de los grandes logros indirectos de la persecución es que te emparanoias. Le pasó a la URSS en el 17. Claro, se atentan contra tus líderes, si te hacen alianzas internacionales para tumbarte, si te montan una guerra civil, si sabotean tus bienes, pues al final no es que estés paranoico, es que te están realmente jodiendo, ¿no? Y por tanto, ¿qué ocurre? Que empiezas a ver enemigos donde no los hay, y empiezas a endurecerte, empiezas a cerrarte, empiezas a tener una cultura de castillo, asediado, y eso al final, cuando te ocurre, te han ganado. Ya. Porque empiezas a debilitarte a la interna, porque tu fuerza es precisamente tu pluralidad de los que no ven sus demandas satisfechas. No es un análisis de los más conscientes. Mientras que en esa lógica de ataque y de renuncia y repulsa de los que no comparten al 100% tus planteamientos, estás dejando fuera a los que no comparten tu nivel de conciencia, claro, que están contigo porque también tienen demandas insatisfechas, que te van a acompañar porque creen que eres tú quien puede satisfacer esas demandas, pero que no se quiere sentir obligado a compartir tu lectura del mundo, tu lectura del pasado, tu ideología, etc. Y eso es lo que fue debilitando el apoyo electoral de Podemos, hasta el punto de que, bueno, siendo yo creo que el espacio correcto, porque era un espacio que había leído bien la necesidad de confrontar con lo existente, tú no puedes simplemente gestionar lo que existe pensando que le pasaba mucho, por ejemplo, al errejonismo, que porque tú eres diferente de los anteriores líderes, por el hecho de que te pongas tú ya vas a hacer las cosas de manera diferente. Estamos viendo que no es así, que tú tienes que tener una lectura de necesaria superación del sistema. Hay en un libro que va a salir el mes que viene, que se llama Política para Indiferentes, cuento cómo hay 4 grandes estrategias en la actualidad, que son las estrategias que ha tenido la izquierda para confrontar el sistema. Una era la de derrotar al capitalismo. Esa fracasó con la caída en 1991 de la Unión Soviética, esa confrontación del capitalismo desde la supuesta existencia de un modelo alternativo fracasó. Una segunda posibilidad es huir, dices me voy, no funciona y me voy a una isla, me voy a una cooperativa agrícola en el campo o hago algún tipo de salida. Una tercera posibilidad es intentar domesticar el capitalismo y el sistema, que es lo que intentaron hacer los sindicatos, pero que también fracasó en los años 80 con el auge del modelo neoliberal, que tenía como uno de los principales objetivos cargarse el derecho laboral. Es decir, que a partir del año 73 en todos los países hay una ofensiva antisindical. Recordemos Margaret Thatcher contra los sindicatos mineros. Y esa ofensiva sindical lo que buscaba era desmantelar el derecho del trabajo propio de los estados sociales, propio del welfare state, del estado social, del estado del bienestar. Y por tanto esa voluntad de domesticar el capitalismo también nos ha salido mal. Y una cuarta posibilidad es colocarnos en las grietas del sistema para intentar hacer judo y con su propio impulso sobrepasarle. Un ejemplo sería Wikipedia, una colaboración gratuita, compartida, comunitaria, que ha derrotado a las grandes enciclopedias del mundo y ha generado un espacio real, no capitalista, comunitario, guiado por otra lógica muy exitoso. Claro, el problema es que si hubiera más Wikipedias, el sistema también te la prohibiría.
saldría mañana una ley diciendo queda prohibido Wikipedia porque atenta contra los derechos de la enciclopedia británica. Y te la prohíben. Igual que te prohíben RT o te prohíben cualquier cosa en las redes sociales, te prohíben Wikipedia y se cierra. Si hubiera mucho éxito en las Wikipedias, las prohibirían. Huir del capitalismo no solventa los problemas, a no ser que también que te vayas para ganar fuerzas y regresar con energías renovadas o para salirte, para intentar entender las cosas y luego seguir la lucha emancipatoria. Confrontar el capitalismo, ya hemos dicho que es una posibilidad, pero que no ha fracasado. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues la propuesta es que hagamos las 4. La propuesta es que seamos capaces de tener la flexibilidad para tener un marco general de que hay que superar el sistema, porque el sistema nos lleva al maldito agujero. Y por tanto, que eso es lo que ha perdido la socialdemocracia y eso es lo que ha demostrado haber perdido en el caso de España, Sumar, pretendiendo que podía sustituir al PSOE siendo una gestión como más humana o una gestión más decente del capitalismo. Y eso no va a ningún lado. Creo que hay que huir en el sentido de que hay que salirse quien lo necesite para intentar ver las cosas desde fuera. Y está bien que también si estás cansado te marches, pero para que luego regreses. Claro. ¿No? Creo que hay que seguir domesticando al capitalismo. Creo que necesitamos sindicatos fuertes para seguir frenando con luchas sociales todos los elementos negativos que produce un sistema que lo que quiere es seguir acelerando la destrucción, algo que es evidente en el caso del medio ambiente. Y tenemos que prestarle mucha atención también a eso de colocarnos en las grietas para hacer judo. Necesitamos las 4. Y por tanto, Podemos, si quiere tener algún tipo de futuro, tiene que situarse en la confrontación del sistema, que eso lo tiene, que no lo tienen las fuerzas que han integrado Sumar. Tiene que seguir insistiendo en domesticar al capitalismo, cosa que de alguna manera Podemos no lo ha hecho en la medida en que se ha alejado un poco de los sindicatos. No tiene que huir, cosa que le ha pasado en exceso a Podemos, que ha huido demasiada gente, no para regresar, sino que están allá afuera esperando encontrar razones para regresar. Y Podemos tiene que seguir insistiendo en ese colocarse en las grietas, en ese desbordar el sistema, en esa imaginación, en esa alegría que permitía un optimismo que daba razones para confrontar la lógica del sistema. Claro, cuando tú tienes estas 4, tienes que convivir con pluralidad, porque dentro de esas 4 hay gente que va a seguir insistiendo en que no, que lo que hay que hacer es confrontar el sistema, otros que van a decir no, es que hay que negociar. Y tú lo que tienes que hacer es lograr en la interna que convivan todas. Esa es la gran tarea de Podemos, volver a recuperar esa pluralidad que tenía en 2014 y ha ido perdiendo, creo que por una parte por los ataques y luego por otra parte porque también hemos tenido liderazgos que no han creído en la pluralidad interna del partido. Es decir, Iglesias siempre ha creído más en su fuerza y su presencia en los medios de comunicación que en la tarea que pudiera desarrollar el partido. Siempre, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un error principal, porque si tú no tienes un partido, no tienes implantación territorial y por tanto desapareces en las municipales, desapareces en las autonómicas y solamente existes en las generales, que son elecciones más mediáticas. Pero todo depende de que tú salgas y porque eres muy brillante vas a movilizar el voto. Creo que eso, habiendo sido cierto, porque ha funcionado, iba deteriorando el apoyo electoral que llevó al final a Podemos en un escenario evidente de deterioro electoral a echar su suerte a Sumar, que eso forma parte también de una reflexión que no han hecho mucha gente en Podemos y que a veces me ha llevado a enfadarme con los míos porque decir, oye, cuidado, que íbamos en derrota electoral por no haber hecho bien las cosas, entre otras construir el partido, y por eso la dirección de Podemos decidió integrarse en Sumar, siendo Sumar un elemento nacido desde el comienzo con errores y estaba abocado al fracaso porque lo que mal empieza mal acaba. En uno de sus últimos libros, Iglesias, un libro que se llama Verdades a la cara, él reconoce que el que se opuso a todo el proceso que llevó a que Podemos se incorporase en Sumar fui yo. Y dice en ese libro, pues Monedero estaba equivocado. Bueno, pues tengo tristemente que constatar que no era yo el que estaba equivocado. Muy bien.
Pues, oye, yo creo que ha quedado una entrevista fantástica, Pues habrá que ponerle música, ¿no? pero te dejo ponerle música. Pero, te había dicho que para terminar en 2 minutitos, ronda de preguntas Venga. cortas, que de esta no se libra nunca ningún invitado, todos se quieren escapar, pero no les permitimos. Solo una palabra, ¿vale? O sea, A yo ver, te digo una me voy cosa a poner yo en la cabeza. y tú, ¿vale? Venga, empezamos. Adversario político más brillante. Qué buena pregunta. Luego va a ir el menos brillante. Qué buena pregunta. Y mira que me está costando ¿Sí? encontrarlo. Porque no creas que... No creas que es sencillo. Estoy pensando en alguien a quien yo admire mucho entre los adversarios Un escotado, por ejemplo. políticos. Yo no veo Ya. a Escotado como un adversario político, sería como un adversario intelectual, Claro. ¿no? Pero como político estaba pensando en el entorno de la política, estaba mirando en el PP, estaba mirando en Vox y no me sale nadie que diga, esta persona qué buena cabeza tenía o tiene, porque no me sale, hay gente muy lista, muy astuta, pero no son gente inteligente. Esperanza Aguirre es una mujer muy lista, es muy astuta, se mueve muy bien, creo que conoce muy bien las debilidades humanas, pero no es una mujer que tenga ni un proyecto de país, ni tenga una lectura realmente inteligente de hacia dónde va España, ni por asomo. Entonces es que en la derecha la gente era astuta, como Suárez, era gente muy astuta, pero es que ni siquiera Fraga Iribarne, pese a que lo quisieran presentar como un gran estadista, era un tipo realmente lúcido. O sea, los lúcidos que montaron el Instituto de Estudios Políticos eran previos. Vale, Entonces, pues adversario intelectual más brillante. Ahí ya lo has mencionado. Escotado, sin duda alguna, ha sido de las mejores cabezas. Hay muchos que estaban en posiciones de izquierdas y hoy están en posiciones conservadoras que son enormemente brillantes y que a mí me han enseñado mucho. Estoy pensando en Antonio Elorza, estoy pensando en Ramón Cotarelo. Son gente... ¿A Sánchez Dragó le metes ahí? No, porque Sánchez Dragó, él reconoce que su gran obra, que era el Gárgoris de Avidis, era una estupidez, donde decía que había una esencia de España, que es una cosa que luego tenía que reconocer que eso es una mandanga, donde la esencia de España, por ejemplo, son todas herencias judías o árabes. Toda la idea de que el suelo de España es maravilloso es un invento árabe, que cuando pasan la península, cruzan a la península en el 711, para definir el Andalus no lo pueden definir en términos de raza, sino que lo definen en términos de suelo. Por tanto, todos los de extrema derecha que hoy se enorgullecen del suelo español están retomando una idea árabe, y los que dicen que España es maravillosa es una idea del pueblo elegido, de los judíos que se convierten y se hacen asesores de los reyes españoles, trasladan la idea de pueblo elegido a los reyes castellanos. Es decir, que una buena parte de nuestra magia pertenece a gente de fuera. Vale, pues adversario político menos brillante. En una palabra, ¿eh? Es que son tan tontos los de Vox. Son tan tontos que les escuchas y dices, no puede ser verdad que usted sea el rato este Figaredo, por ejemplo, que está de moda ahora porque ha dicho las estupideces desconociendo cuál es el mínimo de renta que hace que no tengas que
declarar en el IRPF. Entonces hacen tanto el ridículo y les da tanto lo mismo que son de nota, son tontos que abundan, ¿eh? Abundan en la tontería, digo. Vale, entonces, ¿qué aquí ponemos? Es que es mucho más fácil que me dijeras que 3 libros te vas a llevar a una isla a que me Vale. a que me obligues a escoger solamente Vale, 3 tontos. no importa, de la no importa. derecha. Es que es como... Vale, pues venga, la izquierda es, en una palabra. ¿Valiente o no es? La derecha es, ¿Reaccionaria o no es? en una palabra también. Íñigo Errejón. Inteligencia sin virtud. Pablo Iglesias. Su mejor amigo y su peor enemigo. Santiago Abascal. Un perfil árabe. Milei. Un descerebrado producto de los errores de la izquierda argentina. Joe Biden. Un abuelito. Pedro Sánchez. Un guapo sin proyecto. Yolanda Díaz. Una enorme ocasión desperdiciada. Y para terminar, Juan Carlos Monedero. Como decía Valle Inclán, el dolor de un mal sueño. Pues con esto hemos terminado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Espero que hayas disfrutado de esta Seguro. entrevista y que te haya gustado. No te quepa la menor duda que además con la musiquita que nos hemos brindado. Ahora sí, para terminar.